Buenos días a todos los presentes. Con mi grupo hoy vamos a dar inicio al seminario 1, el cual corresponde a la presentación del artículo destacando nuevas especificidades filogenéticas del microbiota de la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una afección de por vida, en la que parte del sistema digestivo se inflaman. Las causas de su origen aún no son claras, pero a través de estudios recientes se sabe que más de 30 loci están relacionados con esta patología. Estos eran parte de la vía de autofagia y del sistema inmunitario. Se ha descubierto que la inactivación de las respuestas selectivas de autofagia contribuyen a los trastornos inflamatorios, indicando que el genotipo del huésped presenta una predisposición para la enfermedad de Crohn. Por sí solo, el genotipo no es desencadenante de la enfermedad. También tiene que estar involucrados los factores ambientales, como el tabaquismo, la realización de una apendicectomía y los cambios en la microbiota intestinal. Es decir, que genotipo más factores ambientales son los causantes o pueden ser los causantes de la enfermedad de Crohn. Se han utilizado varias estrategias para evaluar el papel que cumple la microbiota intestinal en la iniciación y el mantenimiento de la enfermedad de Crohn. Así es como a través de la búsqueda de patógenos persistentes se detectó a Escherichia coli, AEIC, Patoba y a Mycobacterium avium para tuberculosis como posibles agentes infecciosos. Estos organismos no siempre están presentes en los pacientes de la enfermedad de Crohn, lo que sugiere que hay otros patógenos involucrados y que también podrían ser causantes de esta enfermedad. Utilizando técnicas de secuenciación de ADN, se ha podido rescatar la diversidad microbiana sin necesidad de realizar cultivos de bacterias. Lograron obtener nuevos vínculos entre la composición microbiana intestinal y las enfermedades inflamatorias intestinales. Como anteriormente dijimos, uno de los factores ambientales que influyen en la enfermedad de Crohn son los cambios en la microbiota intestinal. En el caso de la microbiota normal o saludable, toda la población microbiana se encuentra en un correcto equilibrio, como se puede ver en el lado izquierdo de la imagen A. Por el lado contrario, podemos ver una microbiota alterada, que quiere decir que es un desequilibrio de la microbiota. Actualmente es muy probable o muy fácil que la microbiota esté en un estado de desequilibrio por causa de la alimentación o el estilo de vida que llevamos. El estado de desequilibrio se llama disbiosis. La disbiosis se caracteriza como una alteración dentro de la microbiota de un organismo. Más puntualmente, se trata de la alteración del equilibrio de las bacterias Bacteria-Yidetes y Fircutes fila. En el caso de los pacientes de la enfermedad de Crohn, se caracteriza por una disminución en la población de un grupo de bacterias, que sería Clostridium leptum, y dentro de ese grupo en específico de una especie, que es Faeca Lifbacterium pastrucci. Esta bacteria tiene una función antiinflamatoria, por lo que la falta de ella también podría ser o demostrar por qué se produce esta enfermedad. Aunque también se ha encontrado que en el desequilibrio de la microbiota hay un aumento de proteobacterias y atiobacterias fila. Como no todos los casos de los pacientes son iguales, y a pesar de que se han realizado varios estudios, no se ha logrado encontrar una única causa, por lo que se deben seguir realizando mediciones y estudios para que sea más preciso. En particular, el objetivo de esta investigación era ampliar los conocimientos existentes sobre disbiosis en pacientes con la enfermedad de Crohn. Para ello, se utilizaron variadas técnicas bioinformáticas y combinaciones moleculares. Referente a los métodos y materiales, se utilizaron muestras de 54 individuos, los cuales 22 provienen de 4 bibliotecas.
Estas bibliotecas se pueden visualizar en la tabla número 1 al lado izquierdo, que son CPL2, ESL, CPL y HCL. Además, se ocuparon 32 individuos como grupos controles, 16 tienen la enfermedad CD y 16 individuos son sanos. Los individuos tienen concordancia en sexo y edad y además presentan inflamaciones gastrointestinales parecidas. Para aumentar la comparación entre las secuencias, se obtuvieron 45.070 secuencias de genes RRS de 9 bibliotecas de otros investigadores pertenecientes a base de datos de NCBI. Ahora me gustaría que vieran este mapa conceptual que resume cuál es el procedimiento llevado a cabo en esta investigación. Me gustaría que se fijaran claramente que en este mapa conceptual se pone el número 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, yo tengo una gran cantidad de datos recolectados de base de datos de diferentes librerías, diferentes páginas web, etcétera, que ya nombré anteriormente. Lo primero que se hace es un análisis filogenético de estas librerías, con el objetivo de encontrar la unidades taxonómicas operativas, que se abrevia como OTU. ¿De qué depende esto? De la secuencia de gen RRS correspondiente a cada organismo. Y en esta investigación se busca un 98% de similitud para considerarse una OTU de un respectivo organismo. Hay que señalar que ¿por qué se usa este gen? Es porque es exclusivamente procarionte y es considerado efectivo para distinguir grupos taxonómicos de especies bacterianas relacionados con la evolución de aquellos. Entonces, ya obteniendo unas OTUs, en este caso en el número 1 se dice como CDs específicos, vuelvo a hacer una nueva comparación con 9 librerías externas, que en el mapa conceptual se visualiza como el número 2, y así obtengo unas nuevas OTUs. En el paper no se señala el por qué se vuelve a hacer esta nueva ronda, pero uno entiende que si uno tiene una muestra más grande y se hacen más comparaciones, va a obtener resultados más fiables a la realidad, ya que tiene más muestras. Luego pasamos al paso 3 y 4, que tiene que ver con los microarrays filogenéticos y el proceso de PCR. Aquí lo que se busca es una tasa de detección, dado por la complementariedad de bases e hibridación que tiene cada OTU con los 32 grupos controles. Entonces, en esta tabla número 2 se publican las 6 OTUs que se encontraron por los procesos anteriormente explicados en el mapa conceptual. Yo hablaba de una tasa de detección. ¿Cómo se obtiene esta tasa de detección? Es sabiendo en qué medida se logró la amplificación del material genético y en qué medida se logró la hibridación de tal OTU versus tal muestra de cada paciente. Es decir, si yo tengo la OTU de la Escherichia coli y esta tuvo una tasa de detección X y en un grupo enfermo esta misma OTU tuvo una tasa de detección el doble, aquí se podrían empezar a hacer las afirmaciones de que seguramente este organismo es el que podría provocar esta enfermedad ya que está sobre representada. Entonces el análisis estadístico es clave, ya que me va a entregar el promedio de tasa de detección de cada organismo. O también me podría entregar la varianza, que podría significar la disbiosis de tal organismo en cada grupo control. En concreto, sobre el análisis estadístico se ocuparon dos tipos de gráficos. Uno es el de gráfico de diagrama de tiras, basado en el umbral de ciclos del PCR, y por otro lado un análisis de componentes principales, que representa la varianza en la tasa de detección del PCR en función al umbral de ciclos, y análisis de correspondencia para graficar la tasa de detección de los microarrays. Y además un mapa de calor que concluye sobre la representación de especies en muestras a través de unas ondas de alta intensidad y baja. Una vez ya determinada la especificidad de CD y obtenido los OTUs requeridos en la investigación, se dio paso a hacer la RT-qPCR, las cuales proporcionaron la información necesaria para poder hacer este gráfico de tiras, el cual nos muestra cómo es que se manifiesta la especificidad del CD en cada uno de los sujetos de prueba. En el gráfico se utilizó la variable CT,
la cual se ocupa para poder representar las cantidades en las que se encuentra cada microorganismo dentro de la muestra de los sujetos. Cabe destacar que la variable CT que se obtiene de la PCR funciona de tal forma que es inversamente proporcional a las cantidades del fragmento de ADN objetivo al principio de la PCR. Por ende, en este gráfico, menores valores de CT exponen una mayor abundancia de cada uno de los microorganismos dentro de las muestras. Los pacientes con CD están representados con círculos negros y la media del valor CT con una línea negra continua. En cambio, los pacientes sanos están representados con un círculo blanco y la media del valor CT con una línea negra discontinua. Al saber ya esto y analizar el diagrama, rápidamente podemos observar que en los pacientes con CD presentan una clara disminución en la cantidad de microorganismos intestinales en comparación con un paciente saludable, exceptuando solamente la E. coli, organismo el cual se encuentra sobre representado en los pacientes con CD. Al obtener los resultados de la RT-qPCR, se puede saber que los individuos que están con CD presentan una mayor variación en las cantidades de los microorganismos, lo cual se ve representado con una mayor varianza. En correlación a esto, el hacer la prueba de chi cuadrado de las distribuciones medianas expone que las OTUs no son independientes del estado clínico del paciente, debido a la variabilidad que presentan estos. Gracias a los valores obtenidos por la RT-qPCR, fue posible hacer un análisis de componentes principales o CPA, el cual sirve para poder hacer una comparativa entre cada paciente y de esta forma establecer una relación entre cada uno de ellos. Este tipo de diagrama se crea a raíz de los datos mostrados en el gráfico anterior, solamente que calculando las varianzas y ajustando los ejes según los requerimientos para el conjunto de datos. Los individuos con CD están representados por un CD en negro y los sanos por una H en blanco. Podemos ver cómo claramente el grupo de pacientes sanos forma un grupo a la derecha del gráfico, lo que indica que existen similitudes entre ellos, y por otra parte los individuos con CD están bastante alejados de los sanos en más de una dirección, dejando claras las diferencias que presentan los sujetos sanos con los enfermos, en lo que por lo menos respecta a la cantidad de organismos presentes en la flora intestinal de estos. No obstante, también se pueden ver anomalías como los individuos H17 y H21, los cuales son saludables, pero se acercan mucho a los que están con CD, y también los individuos CD12 y CD22 que a su vez se relacionan con los sanos. Esto podría dar paso a interpretar que tal vez aquellos individuos sanos se están enfermando y aquellos que se encuentran enfermos podrían recién estar enfermándose con CD o incluso hasta mejorándose. Al hacer el análisis por microarrays se puede obtener información mucho más completa que en el PCR. Por lo tanto, se utilizó la misma lógica que en los puntos anteriores, solamente que en vez de usar una gráfica CPA, se usó un análisis de correspondencias o COA. De esta forma podemos ver cómo las relaciones entre cada individuo, al igual que en el diagrama anterior, solamente que alterando un poco las variables, aunque es bastante similar. Los datos obtenidos por el uso del microarray son concordantes con los del PCR, exponiendo los mismos grupos que se formaban en el gráfico anterior y también mostrando las mismas anomalías que corresponden a los individuos H17, H21, CD12 y CD22, incluso dejando apreciar cómo es que la relación entre estos individuos con los del grupo contrario son aún más fuertes. Sin embargo, este punto, sumado al anterior, no deja en evidencia para nada lo que es una disbiosis absoluta en lo que respecta a los sujetos con CD. Acerca de la disbiosis del CD, podemos decir que aunque los datos incílicos y RT-qPCR proporcionaron información sobre las fluctuaciones y la abundancia de 6 otobacterianas en pacientes sanos y con CD, los análisis de microarray proporcionaron información adicional y nueva. Las ondas discriminadoras establecidas como 5 veces diferentes de la mediana entre HCG y CCG revelaron que F. prausnitzii, R. bromi, Eubacterium rectale, Ruminicoccus albus, Bifidobacterium bifidum, P. stanosis y Alistipes putredinis eran más abundantes en microbiota CD, pudiendo ser las causantes de la enfermedad y la inflamación del tracto intestinal. De manera muy consistente, las OTUs pronosticadas por el análisis incélico, como R. bromi y P. stanosis, también estaban en mayor abundancia.
Aunque O. valerescens estaba sobrerepresentado en el HCG, no fue identificado de manera similar para el microarray, probablemente debido al estricto umbral que establecimos para el análisis estadístico de microarray. F. prusnitzi no fue mostrado como discriminado estadísticamente por RT-qPCR, porque la diversidad de especies era mayor que una auto, como confirman las 5 sondas resaltadas en el microarray. Sin embargo, F. prusnitzi fue detectado como una especie específica saludable. Además, varias OTU que fueron identificadas por predicciones in silico, pero no apoyadas estadísticamente por datos PCR, fueron confirmadas por microarray como sobrerepresentadas en microbiotas saludables como B. bifidum. Por otro lado, las especies sobrerepresentadas en sede de microbiota, tanto los análisis RT-qPCR como los microarrays mostraron que la Escherichia coli estaba sobrerepresentada en las muestras de CD. Además, otros miembros de Proteobacteria phylum, incluyendo Proteus vulgaris y Enterobacter cowani, también estuvieron presentes en mayor abundancia en pacientes con CD. En relación con las bacterias gram positivas, las especies de Enterococcus faecium parecían estar sobrerepresentadas en un subconjunto de pacientes y se encontró que algunos pacientes tenían una mayor abundancia de Streptococcus spp. Ahora, si nos enfocamos en la imagen, podemos decir que el color rojo indica sondas de alta intensidad y corresponde a una sobrerepresentación de especies en muestra, mientras que por otro lado, el color azul indica una subrepresentación. Si se encuentra una sobrerepresentación en individuos que tienen la enfermedad, es porque son causantes de esta enfermedad. Y hablando más a fondo sobre la imagen, si nos fijamos al final, en donde podemos ver una flecha roja, se encuentra la Escherichia coli. Se aprecia de un tono bastante anaranjado en los organismos con la enfermedad de Crohn, que se representan como CD, mientras que los H son organismos sanos. Este estudio confirma datos recientes, pero también proporciona nuevos conocimientos sobre las especificidades filogenéticas, que son nada más que la pertenencia o no de bacterias a grupos filogenéticos o taxonómicos específicos, denominadas OTU, del microbiota asociado a la CD, mediante la combinación de predicciones bioinformáticas con validación biológica, a través de una combinación de PCR y enfoques de microarray. Ante todo, se obtuvo la información útil para el diagnóstico preliminar a través de una combinación de PCR dirigida específicamente a 6 bacterias intestinales, humanas tanto en individuos sanos como enfermos, los cuales arrojaron que la sensibilidad del diagnóstico es de alrededor de un 94% y con una especificidad que es la probabilidad de que un sujeto sano tenga un resultado negativo en la prueba es de alrededor de un 88%, con el fin de discriminar a los sujetos de acuerdo a su estado de salud. Cabe destacar que las especies mostradas en esta investigación como saludables específicas forman parte del núcleo filogenético intestinal, ya descrito. Un análisis computacional de datos provenientes de estudios no europeos demuestran que las especies bacterianas asociadas con el microbiota saludable son potencialmente universales. Así es como se proyecta que estas especies deben ser dirigidas a monitorear la salud del tracto gastrointestinal del ser humano. Nuestro estudio comprobó que F. prusnitzi, que se demostró que puede producir factores antiinflamatorios, estaba presente en una menor cantidad en CD. En otro caso, en otro miembro del grupo, C. leptum R. bromi disminuyó en sujetos con inflamación. Los genomas bacterianos, solo por algunos miembros de este núcleo microbiano sano, se están secuenciando a través de un proyecto denominado microbioma humano. Esto, de todas maneras, facilitará a comprender la función que estos tienen en el tracto gastrointestinal humano. Dicha información será primordial si es que lo que se quiere es aumentar nuestra comprensión de las funciones de estas bacterias en la salud y en la enfermedad. Sin embargo, a pesar de todos estos avances, muchos de los microbios
sus interacciones, su proceso y sobre todo su papel en la salud, o simplemente cómo inicia o progresa la enfermedad, siguen siendo poco comprensibles para la gran mayoría, por no decir unos pocos. Para dar un ejemplo, algunas estructuras bacterianas, entre comillas, saludables, como el pili, el flagelo, las fimbrias o como los metabolitos, que podrían interactuar con los receptores inmunitarios humanos, requieren una mejor caracterización. La disbiosis, que puede ser un factor en la causa de algunas enfermedades, en el caso de la CD, posiblemente no se dé a una sola especie. Nuestra investigación arroja o demuestra de la importancia del método utilizado, ya que proporcionó nuevas especies a la CD ya activa. Además, es preciso mencionar que algunas especies sanas faltaban, en cambio otras especies eran más frecuentes en pacientes con CD microbiota. Como se pudo confirmar en el estudio de la Escherichia coli, se encontraba de forma sobreexpresada en pacientes con CD, y asimismo muchas especies de Protobacteria phylum estaban vinculadas al estado de la CD. Especies conocidas como por ser anaeróbicos facultativos, es decir, que pueden desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, como lo son el Staphylococcus, Enterococcus o Staphylococcus, entre otros. Al parecer, el microbiota durante la CD se adapta a un alto potencial redox. Es por eso que la variabilidad entre los pacientes con CD parecía más alta que los individuos sanos. Dicha variabilidad podría explicar por lo que las OTUs específicas del estado de la CD han sido difíciles de detectar. Un supuesto o hipótesis es que los individuos que están predispuestos al estado de la CD se ven menos capaces de poder regular su composición microbiana de su intestino, lo que conduce o predispone a una población microbiana inestable. Debido a que la CD es una enfermedad con diferentes fenotipos en términos de patología y progresión, la genética del huésped y las diferencias de estilo de vida podrían explicar las discrepancias entre los resultados derivados de diferentes estudios transversales. Este estudio en específico se centró en pacientes que sufren de una forma ileal activa de CD, que es de particular interés debido a una gran proximidad a los parches Peyer y a las células inmunitarias. Otros proyectos permitirán un análisis más profundo que proporcionarán una confirmación adicional de estas predicciones computacionales debido a su enfoque metagenómico de alto rendimiento. Por ende, estos conjuntos de datos metagenómicos de pacientes con CD ayudarán a identificar qué genes bacterianos están subrepresentados o sobrepresentados durante la inflamación. La disbiosis, desde un punto de vista clínico, puede estudiarse con más realización de pruebas diagnósticas a personas mediante una rápida cuantificación de las 6 OTUs que se detectaron aquí, que son discriminatorias en el estado de la CD.